Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí con Chamaco Positivo en estas charlas en vivo que hemos tenido para celebrar el aniversario de Chamaco Positivo. Y en esta ocasión, con nuestro invitado, ya ha estado anteriormente con nosotros, y Gaudencio Rodríguez. Él es psicólogo y autor del libro Cero Golpes y está hoy con nosotros, con nosotras, pues para platicar del impacto del castigo, que finalmente es una de las cosas muy importantes por la que hacemos lo que hacemos, por lo que nos dedicamos a la crianza respetuosa, es también como buscar alternativas diferentes a la forma tradicional que se educa o que nos educaron a muchos, este, y a muchas con castigos y sermones y gritos. Y, y realmente quienes estamos aquí hoy, pues estamos buscando formas alternativas, diferentes de hacerlo. Pero es muy importante platicar de por qué es tan importante buscar formas diferentes. Y una de esas razones es justamente porque ahora con todos los estudios que hay, y de eso nos va a platicar Gaudencio, hemos visto cuál es el impacto, cuáles son las consecuencias de esos castigos y por qué es tan importante evitarlos. Porque no funcionan para educar adultos empáticos, adultos responsables, adultos comprometidos con la sociedad, eh, eh, y, y lejos de no funcionar, ¿qué es lo que pueden generar? Bienvenido Gaudencio, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. La verdad te agradecemos y nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Sí, yo encantado, encantado de acá. Gracias por la invitación y pues una oportunidad para poder dialogar sobre este tema pues con la gente que quiere escuchar. Gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por venir. Y se corta un poquito tu imagen y tu audio. Esperemos que ahorita el internet nos acompañe y se mejore. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos empezando y pues entrando en materia, ¿no? Y entender qué entendemos cuando hablamos de castigos, qué es el castigo y qué tipos hay de castigos, porque a lo mejor nada más nos viene una idea, pero seguramente esto es mucho más amplio. Entonces, ¿qué es el castigo, Gaudencio? Bueno, podríamos decir en términos generales que el castigo es una medida que toma una persona que tiene mayor poder sobre otra que tiene menor poder y en general tiene que ver con la expectativa de resultado en una apuesta que se hace a la generación de dolor o de malestar o hasta de sufrimiento en la persona que recibe el castigo, ¿no? Cuando hablamos de castigos en el ámbito familiar, pues estos en general pues son practicados por papá, mamá, por quien está en el, digamos, de autoritarismo ahí. Y generalmente es una pues unilateral, ¿no? O sea, quien decide la medida es la persona adulta. Entonces, si le sumamos estas características, pues termina siendo una apuesta a la activación de circuitos de miedo, de inseguridad de la niña y del niño para modificar su comportamiento. Actualmente podríamos decir que existen dos tipos de castigo. Uno que es ilegal y otro que es legal, por lo menos en nuestra sociedad mexicana. Y a mí se me hace interesante en este momento de responder en estos términos respecto a la categoría de castigos y poder decir, hay castigos legales, castigos ilegales. Ilegales son aquellos castigos físicos y humillantes. Okay. Esos en México quedan prohibidos en enero del año 2021
y quedaron claramente definidos en esa reforma que se le hizo a la de los derechos de niñas, niños y adolescentes y al Código Civil Federal. Y creo que el cimiento de esta forma, ¿no? Porque todas las personas que estamos creando, Se nos está cortando un necesitamos saber poquito. Se está cortando son un los límites poquito, hoy del ejercicio de la autoridad. Ah, pero se alcanza a o entender. sea, Gaudencio, se alcanza a entender. Está un poquito congelada tu imagen, va un poco desfasada con el audio. Se alcanza a entender, pero si vas más pausado para que se ponga como nos viene como en paquetes el audio. ajá. Ok, oye, y voy a intentar cambiar también de red a ver si mejora, aunque pues voy a asumir el riesgo de que a lo mejor en el cambio pudiera Te perdamos un momentito. sacarme o algo así, entonces, pero vale la pena, yo creo, ahorita que estamos comenzando a Sí, tratar de resolver esto. A sí, ver, porque es dame un muy, segundo muy importante. Claro, sí, dame un segundo para poder buscar otra red. claro que sí, Gaudencio. Pues bueno, ahí le pedimos al público que nos tenga paciencia. Voy a tratar de Claro, usar una red mejor para... así es. Muy interesante esto que comenta, que es ilegal ya desde enero de este año el castigo físico y humillante. Nos estabas diciendo. Esperemos que ya funcione mejor. Pero nos decías que es ilegal ya desde enero de este año el castigo físico y humillante. Así es, y decíamos, pues es importante que sepamos sobre esta información, las personas que estamos en la crianza, ¿no? Y por eso me gustaría leer con precisión cómo quedó en esta reforma a la Ley General y al Código Civil Federal. En la reforma nos dice que el castigo corporal o físico, voy a leer literal, es todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingestas de alimentos hirviendo u otros productos, o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve, aunque sea leve. Cuando hablamos de castigo corporal, hablamos de algo distinto al maltrato infantil, que en términos jurídicos el maltrato infantil ya estaba tipificado como delito, incluso es una causal de pérdida de patria potestad, pero venía siendo entendido maltrato infantil como aquellas prácticas pues intensas, frecuentes, crónicas, que ponen en riesgo la vida del niño, ¿no? Entonces, esas ya estaban tipificadas como delito, el maltrato extremo. Pero castigo corporal, que ahora queda prohibido, tiene esta característica. Se trata de una acción, aunque sea leve, pellizco, coscorrón, nalgada, etcétera, todo lo que dice la definición. Y para que no quedara duda en la reforma, castigo humillante también quedó definido. Por lo tanto, es ilegal y quedó definido así. El castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, niños y adolescentes. Esto quiere decir que no solo es el castigo físico el que está prohibido en la crianza, sino también el humillante. Y en el humillante pueden ser castigos físicos, de tipo físico, pero también de tipo verbal, de tipo actitudinal, cualquier cosa que caiga en la definición que acabo de leer. Entonces, esos son un tipo de castigo ilegal en México a partir de enero 2021. Y decía, pues también existen otros tipos de castigos que no son ilegales, pero que lo son, ¿no? Y entonces ahí entrarían todos los que no caben en esta definición de castigo físico y humillante, y nos referimos pues a esas otras acciones o prácticas cotidianas donde en ocasiones al niño se le priva de algo que le gusta, ¿no?
no sé, le castigas al niño con quitarle su consola por un mes, le quitas al niño la posibilidad de que vaya a visitar a su abuela, a su abuelo el fin de semana porque se portó mal el Claro. día miércoles, o todas esas cosas que se le privan a un niño y que tienen finalmente como finalidad la modificación de su comportamiento, pero basado en una generación de dolor. En estos ejemplos que doy, pues es un dolor psíquico, pues, ¿no? No poder ir a su entrenamiento, no ver a su ser querido, quitarle su juguete. Son tipos de castigo que si bien no están tipificados como delito, son castigo, ¿no? Son castigo también. Y sabemos que ningún tipo de castigo es educativo, ¿no? Por qué, Gaudencio? ¿Qué genera el castigo en los niños y en las niñas? Sí, el gran problema es que lo que el castigo genera es la activación de circuitos cerebrales asociados al miedo, asociados al estrés, circuitos cerebrales que generan malestar. Y lo que hoy sabemos desde el funcionamiento del cerebro es que cuando un cerebro está estresado, atemorizado, amenazado, inquieto, no tiene las condiciones para aprender. Y se supone que las personas suelen utilizar el castigo con la intención de que el niño aprenda una lección, aprenda algo acerca de esa situación que está transcurriendo. Claro. Y esto tiene toda una tradición milenaria, pues, ¿no? Así se ha creído, así se ha pensado, y por eso siguen acuñados algunas expresiones del tipo la letra con sangre entra, para dar a entender que si no hay dolor, no hay aprendizaje. Y eso se viene abajo con todo el conocimiento que tenemos acerca del funcionamiento de la mente y del cerebro, porque la conclusión que hoy nos dicen estas evidencias y esta información es que para que pueda haber aprendizaje, tiene que haber seguridad emocional, tiene que haber calma, tiene que haber tranquilidad, porque sólo así en el cerebro se activan esos circuitos de cerebro prefrontal, corticales, Ajá. y no los profundos, que son los que tienen que ver con los circuitos de miedo, de estrés. Para que haya aprendizaje requiere de haber emoción, sí, pero no emociones asociadas al miedo o al estrés, sino emociones asociadas a la sorpresa, a la curiosidad, a la necesidad de exploración, y tiene que activarse este cerebro cortical, donde están todas esas capacidades de poder pensar, reflexionar, analizar, eh, pues en resumen, aprender, ¿no? Hacer análisis, hacer síntesis. Y para que eso ocurra, el cerebro tiene que sentirse seguro. Eso, digamos, es conocimiento de las últimas décadas, tal vez conocimiento que no termina por llegar con la velocidad que se requiere a las personas que están educando, que están criando. Entonces, los castigos al activar circuitos cerebrales asociados a la sobrevivencia no generan la posibilidad de aprender ni de fortalecer habilidades socioemocionales, motrices o del tipo que sea. Lo único que hacen los castigos es inhibir comportamientos, frenar el comportamiento del momento. Y tal vez esto es lo que engaña a la gente y le hace pensar que el castigo sí sirve, porque lo que sí provoca un castigo es que se inhiba el comportamiento, que se frene, ¿no? Claro. Digamos, un niño que le está pegando a su hermano y llega el papá o la mamá y le tira un grito humillante, insultante, o peor aún, le da una bofetada, una nalgada. Por supuesto que ese niño se frena. Se frena porque se activaron sus circuitos de estrés, de amenaza, de miedo, y de manera intuitiva el cerebro está hecho para sobrevivir. Entonces ese niño tiene dos posibilidades sin pensarlas: o inhibe el comportamiento o sale corriendo de esa situación, y entonces la persona adulta dice, mi método sirvió, dejó de pegarle a su hermano. Claro. La pregunta es, ¿qué aprendió en esa situación? Pues nada, lo único que aprendió es que si llega alguien que tiene más poder y fuerza que tú para imponer un castigo, huye, corre o paralízate. Y eso no lo piensa el niño, eso es de cerebro profundo, de cerebro
Claro. emocional, reactivo. Y el cerebro reactivo está hecho para sobrevivir. Eso ya lo sabe el cerebro. Lo que necesitamos hacer durante el largo proceso de educación, de crianza, es estimular el cerebro cortical para ir construyendo estructuras cerebrales, que podríamos profundizar sobre eso si viene al caso, pero Claro. ahí dejaría por ahora. Sí, que está más asociado tal vez a un aprendizaje más como del conductismo, en el cual se evitan conductas mediante un refuerzo negativo y si hay a lo mejor cierto aprendizaje para evitar ciertas conductas, pero realmente no un aprendizaje de creatividad, un aprendizaje de colaboración, un aprendizaje de resolución de conflictos, sino más bien, como tú explicas, como de o me paralizo, o tengo una actitud sumisa, o salgo huyendo, o de plano, si veo la oportunidad, peleo también, ¿no? Este, Claro. tengo una respuesta igual de agresiva como la que estoy recibiendo, ¿no? Y Y yo y perdón, y le sí, agregaría sí, que el problema de lo que estás describiendo es que esos cerebros reactivos ya no necesitaban fortalecerse. O sea, el bebé nace con estas estructuras cerebrales de sobrevivencia suficientemente completadas, justo para sobrevivir. Entonces, cuando a través del castigo volvemos a activar esas estructuras cerebrales, pues no estamos construyendo cerebro nuevo, ¿no? claro. Ese cerebro que es el cerebro profundo, inconsciente, límbico y de troncoencéfalo, pues, o reptiliano le llaman, Le llaman reptiliano. ya no necesitaba estimulación con nuestros métodos autoritarios. Lo que realmente requiere estimulación en cuanto a cerebro es el cerebro cortical, ¿no? Claro. Ese que requiere ser activado a través de otras formas y métodos. Entonces, cada vez que castigamos, no solo estamos lastimando al niño, no solo, y si lo castigamos físicamente o de manera humillante, no solo estamos incurriendo en delitos, sino que además estamos dejando pasar la gran oportunidad de, en ese acto cotidiano, poder fortalecer al cerebro superior o cortical, que esa es la tarea que tenemos, tarea de 20 años. Durante 20 años hay que estar estimulando el cerebro cortical para que pueda construir todas sus estructuras y pueda funcionar de una manera integrada, de tal manera que le permita a este hijo o hija un día acceder a la autonomía plena en la vida. Claro. Entonces, lo que dices me permite agregar esta parte, que cada vez que castigamos, además de estar lastimando, estamos desaprovechando la oportunidad de construir cerebro superior. Ya. Y esto me lleva justamente, lo que estás comentando me lleva justamente al título de esta conversación, que es el impacto del castigo. Porque por un lado ya nos estás mencionando qué es lo que estamos desaprovechando y qué no estamos haciendo. Pero además de esta situación de miedo, esta situación de estrés, ¿qué más genera el castigo en niños y niñas? Ya nos explicabas un poco en el corto plazo, pero en el largo plazo también, ¿qué genera el castigo? Sí, el, cuando hablamos de castigo físico y humillante, lo que los estudios que se han venido acumulando en las últimas 2, 3 décadas nos dicen es que existe correlación con afectación en prácticamente todas las esferas de la personalidad, ¿no? O sea, pueden aparecer afectaciones a nivel cognitivo, a nivel socioemocional, a nivel moral, a nivel físico. O sea, en todas las esferas de la personalidad puede haber afectaciones. Y esas afectaciones, obviamente, pues se van a traducir en manifestaciones conductuales, afectivas, cognitivas, es decir, en palabras llanas, el castigo corporal y humillante tiene correlación con ansiedad, en grados extremos con cuadros depresivos, tiene correlación con problemas y dificultades académicas o de aprendizaje, tiene correlación con conductas, digamos, desorganizadas, descontroladas, ya sea externalizantes, digamos, tipo eh, impulsividad o rabia, destructividad hacia el afuera, o conductas internalizantes, ¿no? Es decir, de exceso de inhibición, de ansiedad, digamos, timidez, pero no la timidez que es esperada y rasgo de personalidad, sino llevada al extremo. Y
Se han observado que también tiene correlación pues con conductas llamadas antisociales, ¿no? Asociadas a mentiras, a robo, y todo esto pues en función de la intensidad y cronicidad del castigo físico y humillante. O sea, la lista es muy larga. Los estudios que se hacen nos dan la probabilidad de que aparezcan afectaciones de múltiples tipos, y lo que no nos arroja son efectos positivos en términos educativos, ¿no? Ajá. Que esto es curioso, y que la gente siga pensando que sí educa. Lo que pasa es que también yo creo que confundimos educación con control del comportamiento, ¿no? O con domesticación, ¿no? Obediencia. Con obediencia. O sea, educación es una palabra muy humana, muy profunda, que deberíamos de tenerle más respeto, pues, ¿no? Porque educar tiene que ver con crear las condiciones para que del niño o la niña emerja de adentro hacia afuera todo su potencial, Claro, emerja la mejor versión de sí mismo. claro. Obviamente, los castigos del tipo que sean no activan el potencial del niño, al contrario, lo descalabran, lo inhiben, lo frenan, lo obstaculizan, ¿no? Claro. Porque una cosa he estado diciendo es solamente controlar comportamiento, inhibir comportamientos, y otra cosa es educar, ¿no? Claro. Claro, y una cosa que mencionaste y también me resuena muchísimo con al inicio de los talleres de disciplina positiva, crianza positiva que doy, hacemos un ejercicio de preguntar a los papás, mamás que están ahí, qué aprenden los hijos mediante el castigo. Y una de las cosas que se menciona, se me queda muy grabada, y que tú ya la mencionaste, es, aprendo que el que tiene el poder manda, el que tiene más fuerza manda. Supongo que esto a la larga y en suma también en la sociedad, lo que genera es personas que cuando se ven en posición de poder, entonces también lo ejercen y castigan a otros. Y a lo mejor ya, o sea, castigan si es en el espacio laboral, castigan a sus subordinados y los humillan y los agreden, o pueden agredir en el tráfico a otras personas. O sea, supongo que también estas conductas antisociales de las que nos hablan, pues tienen un impacto a nivel de la sociedad, no tiene un impacto solamente a nivel de los individuos, y después nos preguntamos por qué vivimos en una sociedad tan violenta, ¿cierto? Sí, sí, tal cual, y lo dices muy claro. Ojalá que el público lo pudiera como replicar esto, ¿no? Es compartir esta charla, porque es así. O sea, yo en ocasiones sigo escuchando que la gente se empantana la polémica de hace polémica de este tema, pero empantanándose en afirmar que por una vez que le pegue a mi hijo no se va a traumar, cuando en realidad el daño eh, es muy grande. No sabemos si con una sola nalgada se traume o no, pero esa no debería de ser la razón para no pegarle, ¿no? La razón tendría que ser del orden humano y ético. Claro, Simplemente no hay que pegarle porque es una persona, porque es un ser humano, porque es un cuerpo ajeno que no me pertenece. Es mi hijo, es mi hija, sí, pero no es de mi propiedad, no es un objeto, es un ser humano sujeto de derechos, distinto a mí, y por lo tanto yo debo respetarle, yo debo respetar su libertad. Se dice por ahí, de la piel para adentro soy libre. Bueno, aplica para el hijo, para la hija. No tendremos por qué transgredir su cuerpo. Pero bueno, si eso no alcanza para mucha gente como argumentación, tú acabas de dar otra que debería de alcanzar, porque es tal cual tú lo dices. De hecho, yo he explorado mucho el tema del castigo corporal y humillante desde hace cerca ya de 20 años, justo cuando encontré en la evidencia científica la conclusión de que el castigo corporal y humillante siembra las bases del resto de las violencias que vamos a ver en la sociedad. O sea, estoy diciendo de otra manera lo que tú acabas de explicar con más amplitud y claridad. Pero eso no lo decimos ni tú ni yo. Eso ya tiene una evidencia científica. Es una conclusión que tú la has explicado muy bien. Si queremos sociedades pacíficas,
sociedades donde haya una cultura de legalidad, una cultura de paz, necesitamos garantizarle la paz a los cuerpos de los seres humanos desde el arranque de su vida. Claro. Porque la cultura de paz, de legalidad, no la vamos a garantizar a través, digamos, de charlas, de talleres, de conferencias, que sin duda son recursos didácticos necesarios que hay que hacerlo, pero esos no van a tener un gran impacto si el ser humano no ha experimentado la paz en cada una de sus células a través de su proceso de vida. Claro. Entonces, por eso urge erradicar las prácticas de crianza perjudiciales, maltratantes, violentas, porque de lo contrario dejaremos sembrada esa semilla de la violencia, ¿no? Ese permiso, entre comillas, para resolver los conflictos de esa manera, en los términos que tú describiste con mucha claridad. De ahí la urgencia, es decir, la crianza no es un asunto de lo doméstico, es un asunto donde nos va la vida a los seres humanos. Y tan nos va la vida que, tal como tú lo señalaste, los niveles de violencia y de destructividad que hay en nuestras sociedades y en el mundo hoy nos tienen por primera vez en la historia de la humanidad en riesgo de extinguirnos como especie. Claro. Y no es exageración, así lo dicen los sociólogos, antropólogos, que esto tienen tan estudiado. El potencial de destructividad humana pues ha estado llegando a niveles muy altos y mucho tiene que ver con la calidad de cuidados que se recibieron en la crianza, que luego te convierten en un adulto más sensible, menos sensible en función de esa calidad de cuidados recibidos, ¿no? Claro, y de ahí la doble relevancia, supongo, de que la ley ya prohíba los castigos físicos y humillantes en concreto, porque muchas veces se habla como, claro, pues son mis hijos y yo los educo como quiero, pero lo que estamos aquí hablando nos dice que no, en realidad, cómo tú educas a tus hijos tiene un impacto. Número uno, atenta contra su dignidad. Y número que ya está reconocida universalmente los derechos de los niños, los derechos humanos, pero también atenta contra la sociedad, porque eso va a tener un impacto en el futuro a la sociedad. Sí. ¿Por qué seguimos castigando entonces, Gaudencio? Mira, voy a dar una respuesta corta y luego la despliego. Adelante. Seguimos castigando porque un día, siendo niños, niñas, nos castigaron. Y nadie nos dijo que ser castigados no era una medida justa, no era una medida educativa. Y como nadie nos lo dijo, pues crecimos, nos hicimos adultos, naturalizando esas prácticas de disciplina o de crianza, ¿no? Uh-huh. Esto es, digamos, como una versión muy apretada o muy breve de decir algo que es mucho más complejo. Pero si lo despliego un poco y amplío la respuesta, lo diré, que solemos castigar porque esos castigos que nos dieron nos generaron heridas, ¿no? Y la herida tiene que ver con trauma. O sea, tenemos ciertos traumas, algunos pequeños, algunos regulares, algunos muy grandes. Y para poder darle un significado posible al trauma, tenemos que construirnos un relato. Y cuando somos niñas, niños, adolescentes, el relato posible que se puede construir ante los malos tratos recibidos, pues es aquel donde yo, como niño o adolescente, asumo la culpa. Entonces, cuando el adulto me pega, generalmente me da un segundo golpe, que es el verbal, cuando dice, y lo hago por tu bien, lo hago para que entiendas, lo hago porque contigo no se puede. Ese es un segundo golpe que acompaña al físico. Y digo que es un segundo golpe porque es como la ratificación de que el que hizo mal y está mal soy yo niño, yo adolescente. Y entonces eso genera un desconcierto en la mente, en el corazón, hablando metafóricamente, muy grande. Y ese dolor psíquico se tiene que acomodar. Y la manera de acomodarlo es construyendo un relato donde eso quepa. Pero, insisto, mientras somos niños, niñas, el único relato posible a construir es donde yo asumo la culpa. Sí, es verdad, me lo merecía. Sí, soy tremendo. Sí, mi padre, mi madre, pues ellos son sabios, ellos son grandes, ellos solo buscan mi bien. Yo creo que ellos tienen la razón. Y entonces,
Si ese niño no encuentra después a un aliado que le pueda decir que esas formas de ser disciplinado no son benéficas, no son justas, bueno, y actualmente no son legales, se va a ser adolescente, luego adulto, y va a llevar naturalizado esas formas. Y entonces no nos extrañe que se convierta en papá, en mamá, en docente, instructor, educador, y que los utilice. Y no es que lo utilice con dolo, es que lo hace pensando que eso es benéfico. ¿Por qué? Porque nadie se lo ha desmentido. Y la desmentida es necesaria. Ese es el papel que funge la ley ahora, ¿no? Al Claro. hacer estas prohibiciones nos dice que eso no es benéfico para el desarrollo humano, por eso no hay que hacerlo. Claro que habrá mucha gente que se oponga a eso porque lo que necesitará será, digamos, algo que en la psicoterapia le llaman una experiencia emocional correctiva, es decir, una experiencia con un alguien sensible que le ayude a reflexionar que eso que le hicieron en su propia infancia nunca fue culpa suya, ¿no? Sino que eso fue responsabilidad del adulto que pensó en su momento que eso era una medida disciplinaria útil, viable, legítima, porque a su vez él no sabía que no era así, porque nadie le desmintió su propia crianza recibida. Es un asunto transgeneracional. Ya. Entonces, la otra variable que se suma es que cuando esta persona que naturalizó las violencias, los malos tratos o los estilos autoritarios, como son los castigos, los aplica y en su entorno la sociedad no se opone a esas medidas, sino que las valida con su silencio o peor aún, con su aliento, diciendo, muy bien, qué bueno que le pones mano dura a tu hijo, pues eso también contribuye a perpetuar estas prácticas de crianza perjudiciales. Y de eso, pues todavía estamos como llenos en el siglo XXI, ¿no? O sea, hay mucha legitimación social, hay mucha permisividad social para este tipo de prácticas de crianza disciplinarias. Hoy es gente rara la que trata bien a los niños y raro con connotación despectiva, ¿no? O sea, Claro. por eso no es tan popular promover los buenos tratos, ¿no? No, y sigue pareciendo que es un asunto privado, ¿no? Y si uno ve en la calle a alguien dándole una nalgada a un niño, este, pues normalmente guardamos silencio, volteamos para otro lado y decimos qué barbaridad. Pero es poca la gente que se anima a decir, oye, eso no está bien y además es ilegal, ¿no? Uh -huh. Porque además no sabes tal vez el problema que se va a generar, ¿no? Claro. ¿Cómo dos cosas. Una que quería comentar, me están mandando aquí sus comentarios. Vamos a dar tiempo para preguntas en un momentito más. Mándenoslas ahí por los comentarios en el Facebook y ahorita las resolvemos o compartimos lo que comenten. Pero, ¿cómo entonces podemos poner fin al castigo y qué alternativas hay al castigo? No sé si es demasiado, pero Sí, pero esa es la pregunta que le interesa al público que nos está siguiendo aquí, ¿no? Porque hemos de decirlo, las personas que luego nos regalan su tiempo para escucharnos en estos espacios, suele ser gente con un nivel de sensibilidad ya muy alto, ¿no? Y la gente que sigue practicando disciplinas duras, crueles, recias, humillantes, eh, pues lo hace porque no ha llegado a un nivel de sensibilidad que detone la motivación para, primero, cuestionarse si lo que hace es benéfico para sus hijos, hijas, y segundo, pues para buscar alternativas nuevas. La gente que nos escucha en general ya tiene una cierta consenso ya está, respecto a que hay prácticas que no hay que utilizar, pero la importancia de que tú y yo pongamos el tema aquí en este espacio es para ver si alguna de estas personas sensibles lo puede utilizar para compartir con esas que les falta un paso de sensibilidad y decir, mira, acá están diciendo cosas que necesitamos conocer. Eso que tú estás haciendo con tu hijo
está prohibido, me acabo de enterar, el Código Civil Federal, Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes. Pero bueno, la gente que nos escucha se hace esta última pregunta que tú lanzas, ¿no? ¿Qué otras alternativas hay? ¿Qué otro recurso existe? Y no es que le dé vuelta a la pregunta, vamos a ella, pero voy a desencantar un poco a la gente porque tú ya lo anunciaste en el tono. Va a ser difícil que en una charla de tan corto tiempo podamos dar una alternativa universal que todo el mundo pueda usar. Entonces, lo primero que a mí siempre me parece muy importante decir ante la aparición de esta pregunta, que me encanta que aparezca como pregunta, es que tenemos que asumir y reconocer que no existe un solo instrumento, una sola metodología, una sola técnica o una sola fórmula para criar. Eso es lo primero que necesitamos como asumir. Entender el desencanto de que pues estos dos hombres que ahorita estamos aquí dialogando no nos den una receta universal. Y no es que no haya alternativas y recursos. Hay infinidad y afortunadamente vivimos en este siglo XXI una explosión de conocimiento sobre la parentalidad. Han ido apareciendo cantidad de recursos, metodologías, programas, acciones o materiales didácticos a nivel de libros, manuales, folletos, memes, que nos permiten ir teniendo algunos recursos. Los hay por cientos, pero a mí lo que me parece útil decirle a la gente que nos escucha es que tampoco nos abrumemos pensando en que por ahí existe el libro mágico que nos dice con precisión cómo. ¿Por qué quiero aprovechar yo más bien para hacer esta advertencia? Porque también estamos observando que la gente que tiene sensibilidad y que está buscando alternativas de buen trato, se da cuenta que hay mucho y que hay muchas personas como nosotros y muchas mujeres profesionales compartiendo contenidos, transmitiendo información, pero luego en ocasiones puede ser tan abrumante escuchar tanto que eso se vuelve fuente de estrés, porque entonces me siento yo como papá, como mamá, cada vez más ignorante, cada vez más inexperto y cada vez dudo más de mí como papá, y entonces siento la necesidad de ir a los profesionales para que me digan cómo. Bueno, yo más bien quisiera aprovechar para decirles, no existe fórmula universal. Lo que existen son ciertos principios que si nos los podemos apropiar, la creatividad puede fluir. Exacto. Y entonces, decía, no le estoy dando vuelta a la pregunta. Voy a decir algo más conciso que le sigue a lo que acabo de enunciar. Para mí, una de las principales herramientas en mi rol de educador, ya sea como papá, como docente, como terapeuta, en cualquiera de los roles que tengo, como persona a cargo de niñas, niños o adolescentes, a mí lo que me ha servido para practicar una crianza respetuosa es no perder de vista nunca que ese niño, niña, adolescente a mi cargo, uno, no es un objeto propiedad mía. Puede ser mi hijo, pero no es objeto y no es de mi propiedad. ¿Qué es? Es un sujeto, es una persona, igual que yo, que siente, que le duele, que sueña, que aspira, que teme, que tiene ilusiones. Por lo tanto, es un ser humano sujeto de derechos, derechos que yo no puedo violentar. Es un sujeto con dignidad y yo no puedo pisotear su dignidad con ningún método. A mí esto ha sido uno de mis principales faros. Ya después me puedo hacer bolas con técnicas precisas, ¿no? Que si mentalización, que si respuesta sensible, que si enfoque de soluciones, que si opciones limitadas, que si alternativas de anticipación. O sea, hay un montón. Ahorita acá voy a decir como 5 recursos. Pero para mí el previo es a quien tengo enfrente es un ser humano y no puedo pisotear su dignidad con mi método. A mí eso me ha servido porque cuando estoy desde ahí bien estresado, a punto de tirarle el grito, a punto de que se me vaya la mano,
a mí eso me frena. No, ese no es objeto propiedad mío, es un ser humano, como yo en términos de dignidad. No puedo Claro. pisotearlo. Yo este es, digamos, el primer dato que quisiera, de lo concreto que quisiera transmitir, porque a mí como educador me ha servido bastante. Tal vez la gente va a decir, bueno, sí, ya entendí y no le voy a pegar, no lo voy a afectar, pero entonces, ¿qué hago con su comportamiento? Voy a dejar un recurso, porque sé que se nos está yendo el tiempo. Ahí yo me inventé para organizarme como educador un recurso que le llamé las dos C y las dos R. Hay que aplicar dos C y dos R. ¿En qué consisten? Imaginemos que nuestro hijo tiene un comportamiento que yo considero inadecuado, el que sea, ¿no? No se quiere bañar, le está pegando a su hermano, tira las cosas por todos lados, etc. Cualquiera de esas cosas cotidianas. Puesto que yo soy humano, seguro me va a afectar. Entonces, la primera C es calmarme yo, ¿no? Entonces, primero me volteo a ver a mí mismo ante esa situación de mi hijo. ¿Cómo estoy yo? Y si me doy cuenta que estoy alterado, la primera C es calmarme, porque la condición para que yo despliegue rol educador es tener la cabeza en el centro. Si yo ya perdí la cabeza, no tengo nada que hacer. Más me vale retirarme de esa situación, agarrar aire, decirle a mi pareja si está ahí, hazte cargo, yo ya perdí la cabeza, déjame recupero, porque si no tengo la cabeza en el centro, no tengo condiciones para hacerla de educador, así de sencillo y de simple. Entonces, por eso, lo primero es calmarme. Digamos, ya me calmé. Lo segundo, la segunda C es conectar con mi hijo, Conectar. hacer conexión con mi hijo. ¿Conexión qué significa? Pues primero, antes de meterme al tema en cuestión, es enchufarme con él y él conmigo, hacer que él se sienta seguro en este vínculo. Y para eso, pues le hablo, le miro, eh, me cercioro que esté ya conmigo, ¿no? Que no esté con la cabeza eh, metida todavía en ese tema, en ese problema o en esa situación cotidiana. Si ya estamos en conexión, entonces la siguiente R es ayudarle a que termine de regularse emocionalmente, porque generalmente cuando un niño, una niña, adolescente tiene un comportamiento inadecuado es que su mundo interno está desregulado, está desorganizado. Entonces hay que ayudarle a que regule su mundo interno, sus emociones, y para eso pues le ayudamos a que respire, una meditación sencilla, hacemos algo para ayudarle a que se regule en sus emociones. Y finalmente, si ya está regulado y en conexión conmigo, ya podemos ahora sí resolver el asunto, ¿no? Entonces, si te das cuenta, estas 2C y 2R no tiene nada de original, son muchas de estas herramientas que nos han estado dando las gentes que han venido estudiando la mente, los vínculos, pero yo lo que hice fue organizarlo en síntesis para mí como educador. Y entonces, eso para mí ha sido muy importante. Me calmo, conecto, le ayudo a que termine de regularse, de calmarse, de recuperar su cabeza, y ya los dos con la cabeza completa, ahora sí podemos reflexionar y pensar sobre el asunto. Yo les dejaría, ahí ya no le di vuelta a la pregunta, No, no. ahí hay algo concreto que no es la herramienta universal, no es la fórmula universal, pero sus componentes nos ayudan a habilitar un montón de cosas que necesitamos. Todo esto que yo dije se dijo rápido y simple en dos S y dos R, pero implican gran cantidad de acumulación de habilidades socioemocionales en mí mismo como educador, para podérselas ir regalando a través del proceso de crecimiento de mi hijo, en repeticiones y repeticiones de las muchas veces que va a tener comportamientos inadecuados. En esos Así es. términos yo digo, entre peor se porta un niño, niña o adolescente, así decimos los adultos, se porta mal, bueno, más oportunidades nos da de dotarles de habilidades fundamentales para la vida. Esas habilidades son consecuencia de haber ido construyendo cerebro cortical, ¿no? Eso que dijimos al inicio ocurre de manera concreta en esta descripción que acabo de hacer. Si yo le ayudo con mi conexión, le regulo y resolvemos el asunto, ahí
estuvimos construyendo cerebro cortical del niño y el nuestro también se estuvo fortaleciendo. O sea, que en el ayudarle a crecer y madurar, yo mismo como educador crezco y maduro todavía más, ¿no? Claro, no, me encanta. Creo que para nada le diste vueltas. Es una muy buena respuesta que sintetiza bastante bien estas dos Cs y dos Rs y, que nace de convicción de el niño, la niña merecen respeto, tienen dignidad y de ahí, entonces, de ahí parte el deseo y de autocontrolarse uno y de actuar diferente. Y nada más yo quiero enfatizar esta cuestión del autocontrol porque al principio tú nos explicabas lo que genera el castigo en el niño, que es este miedo, este estrés y esta respuesta de huida o de paralizarse o de pelear. Cuando nosotros perdemos el control y estamos enojados, estamos justamente en ese proceso también, en el cual no está funcionando nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal, sino está funcionando nuestro cerebro más primitivo y estamos nada más en una situación de atacar, en este caso, porque además pues estamos en una situación de mayor poder, como también decías al principio, y entonces estamos en una situación de atacar. Entonces, si yo no me tranquilizo primero, si yo no entiendo qué es lo que me está pasando y no respiro y me controlo y me calmo, no, ya, los demás pasos son básicamente imposibles. Entonces, sí, fundamental el calmarse uno, entender que tu cerebro no está también, no estás respondiendo de una forma creativa, sino de una forma automática de supervivencia. Y si no me calmo, pues lo demás ya no. Entonces, hacer énfasis en eso. Padrísimo, padrísimo. Me encantó realmente esto que nos comentas, Gaudencio. Hay varios comentarios que me están aquí compartiendo. Y el primero que veo de Monse, y me da mucho gusto. Hola Monse, ¿cómo estás? El cerebro integrado, empezando por los padres para enseñar a los hijos a irse regulando, ¿no? Todos los papás deberían leer Cero Golpes, dice Monse, y tomar el curso para conocer sobre el cerebro integrado. Hagamos conciencia. Por eso cuando van creciendo y haciéndose fuertes físicamente también se imponen agresivamente, cuando es lo que decíamos que aprenden, ¿no? Los niños. Rebeca, si quieres comentar algo, me interrumpes. Yo voy a seguir leyendo aquí Sí, lo que voy recibiendo, lo que me van de pasando. acuerdo, dale. Dice, Rebeca comenta que cuando tienen cierto poder, quienes han sufrido este castigo, pues tratan de humillar a los de menos poder, ¿cierto? Eh, Sí. muy bien, Y ojo, en ocasiones y a largo plazo, si el lastimarles fue excesivo, fue crónico, fue intenso, que no nos sorprenda después que termine esa venganza de los hijos hacia los padres, ¿no? claro. Y no es que yo esté justificando o No, alentando algo, no, solo estoy describiendo lo que ocurre y que luego se nos olvida asociar una cosa con otra, ¿no? Cuando nos preguntamos, bueno, ¿y por qué estos hijos abandonaron a sus padres que hoy están grandes? Híjole, pues cuando vemos el histórico, la conducta termina teniendo un sentido y va en la línea de lo que menciona nuestra compañera, ¿no? claro. Y dice Monse, hay papás que han crecido maltratados y al final de cuentas son sobrevivientes y replican este maltrato justificándolo, ¿no? Lo que habíamos Sí, mencionado. ojo, y aprovecho para decir que esto tampoco es como un destino, ¿no? O sea, no significa que todas las personas que fueron maltratadas serán maltratadoras. Yo dejé ahí a lo mejor muy rápido el dato que hace la diferencia. La diferencia la hace la posibilidad de que en la vida de la persona maltratada aparezca, que a través de su vida aparezca alguien, un tutor de resiliencia o un testigo cómplice que le ayude a entender que eso que vivió no fue justo, no fue educativo, no fue todo lo que ya dijimos. Esas personas que se encuentran en su vida un tutor de resiliencia, aunque hayan vivido maltrato, no lo van a repetir, pero fue gracias a que encontraron esta oportunidad en la Claro. vida con alguien que le permitió resignificar aquello. Por eso es tan importante que como comunidad, como sociedad, nos hagamos más activos. En el ejemplo que tú ponías, lamentable, donde vemos que en vía pública están lastimando a un niño físico, verbalmente, desde la desesperación de esa persona cuidadora, y nosotros no hacemos nada, estamos alentando a la impunidad de esa persona adulta, pero también estamos abonándole a la naturalización
de ese niño o niña, que cuando de reojo nos mira como testigos y ve que no hacemos nada, otra vez ese niño no le queda más que concluir que de seguro la vida así es y de eso se trata. Entonces, no, pongámonos activos, o sea, cuando somos testigos en vía pública de estas escenas in, y si intervenimos, por lo menos a ese niño ya le quedó la certeza de que eso que le hacen y que su cuerpo por sufrir le dice que no está bien, cobra sentido, porque por ahí hubo alguien en la sociedad que ratificó el malestar que tiene diciéndole, oiga señor, creo que eso no se vale. Claro. ¿Cómo le ayudo para que esté más tranquilo? ¿Cómo resolvemos esto? Ese niño que ya miró nuestra intervención dice, sí, mi cuerpo no me engañaba, eso no se vale, eso no está bien. Y entonces eso tal vez no le cambie la vida al niño ahí, pero ya lleva en su registro un mensaje de que eso que le hacen no está bien. Y cuando él pueda, Claro. podrá ir zafándose de eso, ¿no? Claro, no, no, y esto que dices de resignificar y cambiar la historia que te dices a ti mismo para entender qué es lo que te pasó, me conmueve muchísimo. Sí. Porque siento también que, no sé si me estoy metiendo en otros temas y ya se nos está yendo el tiempo, pero también como entender que a lo mejor tus papás te castigaban, pero que se equivocaron, vaya, uno que piensa que sus papás pues son sabios y te quieren y quieren lo mejor para ti, como entender que, pues que se equivocaron y a lo mejor lo hicieron con la mejor emoción, también puede ser un proceso complicado algunas veces, me imagino. Sí, yo lo que siento es que tú y yo nos estamos metiendo en una profundidad que nos requiere de más tiempo Sí, para sí, poderlo sí. explicar. Y a mí también me queda un poquito el temor que a ti de que dejemos a mitad las cosas. Sí, Porque, por ejemplo, ahorita que ya te escucho, me urge decir que yo espero que la gente que nos está escuchando no esté registrando que nosotros estamos juzgando injustamente a las anteriores generaciones, a no, no, nuestros padres. No, o sea, ya lo dijimos, ellos están haciendo lo que pueden con sus circunstancias, con sus recursos y como tú lo dices, como son seres humanos se equivocan, nos dan buenos tratos y también malos tratos. Los buenos tratos nos fortalecen, los todos malos nos tratos nos equivocamos. debilitan y eso es condición humana, nada más, no estamos juzgando ni criticando. Lo que sí importa es que podamos nosotros tener un proceso de discernimiento acerca de qué sí son buenos tratos y qué son malos tratos, para no naturalizar más los malos tratos y de esta manera ya no llevarlos a la siguiente generación. Cuando yo dije que si vemos en vía pública que alguien está desbordándose y a punto de lastimar a su hijo verbal o físicamente, intervengamos. La sugerencia es intervengamos, pero benévolamente, es decir, con ganas de ayudar a esa situación, sabiendo que esa papá o mamá está haciendo lo mejor que puede y si ya lo está a punto de hacer mal es porque está superada por la situación, desbordado por la situación, no necesita nuestro juicio, crítica o coraje, necesita nuestra Claro. ayuda. Y entonces hay que acercarnos, pero para ayudar. Y hay muchas cosas por hacer, ¿no? Diciéndole, oiga, qué calor está haciendo, ¿no? Yo creo que eso nos tiene así ya todos ahorita aturdidos. Sí, ¿Cómo le ayudo? Yo veo que aquí la tiene difícil con su hijo pequeñito. ¿Qué hacemos para que yo le pueda ayudar? Invariablemente, cuando uno se acerca con ganas de ayudar, eh, eh, el resultado eh, puede ser, no invariablemente, en lo humano no hay totales, pero las probabilidades de que eso termine bien son muy altas. claro. Eh, Necesitamos toda la comunidad para acompañar a quienes están criando. No se puede con una o dos personas en la crianza solamente. Claro. Papá y mamá no alcanza. Requiere de ellos, pero ellos arropados por toda una comunidad. Y esa comunidad somos cada persona que la conformamos, ¿no? Totalmente, buenísimo. Sí, ya nos estamos pasando el tiempo. Solo un par de comentarios que vi aquí que creo que vale la pena todavía destacar. Es uno de Julieta. ¿Qué tal, Julieta? Platica que en la escuela de su hijo en una junta se trató el tema y se decía que cualquier niño, niña y adolescente es sujeto de derecho y supongo que otras personas comenzaron a quejarse varios que ahora niños y niñas se escudan diciendo que sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, como todavía es un tema polémico, ¿no?
Somos una generación coyuntural y Claro, a mí me encanta que niñas, niños y adolescentes estén apelando a sus derechos, me encanta. Y sé que eso nos va a molestar a las personas adultas, porque eso es inédito en nuestra historia. O sea, pensémoslo así, quienes nacimos antes del 89, todavía no existía la Convención sobre los Derechos del Niño. O sea, crecimos nuestra infancia sin derechos humanos. Que ahora ya existan y que ya los conozca esta población y los esté exigiendo, es una muy buena noticia a la que más vale que nos adaptemos rápido estas personas adultas. así es. Y entonces Rebeca pregunta, ¿cómo enseñamos a los niños que tienen derechos y también obligaciones? Yo creo que la mejor manera de enseñarles que tienen derechos es respetándoselos, Claro, porque yo iría más allá, no se trata de que ellos sepan que tienen derechos, se trata de que sientan que que los tienen tienen, los derechos. Y vivan, no es, exacto. sí, no es lo mismo saber que sentir. Y la mejor forma es haciéndoles sentir sus derechos. ¿Y cómo hacemos sentir sus derechos? Pues respetando su dignidad. Entonces la tarea es para nosotros nuevamente. O sea, los derechos son suyos. La necesidad de formarnos en enfoque de derechos es nuestra y comienza por conocerlos. Hay que ir a la Convención sobre los Derechos del Niño, ver cuál es ese catálogo, conocerlos y luego ver qué implicaciones tienen el día a día, porque la Convención no nos dice, digamos, cómo se aplican en la crianza cotidiana. Ese ejercicio lo tenemos que hacer Claro. de manera individual. ¿Qué significa el derecho a la participación del niño? Claro. Significa que si yo voy a tomar una medida disciplinaria, ¿lo he de tomar en cuenta? Pues sí, porque dice que el derecho es a participar en los asuntos que le afectan. Mi disciplina le afecta, mi educación le afecta, por supuesto. Debe de participar, por supuesto. Entonces, el trabajo es nuestro. ¿Cómo les enseñamos que tienen obligaciones? Eso no lo vamos a encontrar en la convención, porque desde el enfoque de derechos humanos los niños tienen derechos, no obligaciones. Y ya sé que esto otra vez va a ser polémica en la gente, Ajá. pero es así y no nos desesperemos, porque el derecho de toda niña o niño es a ser educado, pero la convención dice que no de cualquier modo. Tiene que ser educado en un espíritu de respeto, de solidaridad, de paz, de igualdad, de tolerancia, de libertad, etcétera, etcétera. ¿Qué significa que si yo le garantizo este derecho en este, a la educación con este espíritu? Significa que de manera casi espontánea, conforme va creciendo esa niña o un niño, va a ir regresando eso, responsabilidad, respeto, tolerancia, solidaridad, ejercicio de libertad. Y no vamos a tener que andarle enseñando Claro. cuáles son sus obligaciones. El niño va a ir asumiendo responsabilidades no porque se las impongan, sino porque él ha sentido el beneficio de la responsabilidad de otros acerca de él a través del cuidado que le prodigan. Y entonces él va a ir haciendo lo mismo Claro. y sin que se lo exijamos. Los niños y niñas que no logran ser responsables de sus asuntos, aunque ya sería esperado que puedan, y no lo hacen, es porque no han podido gozar del derecho a la educación en este espíritu. Bueno, ahí te digo que yo creo que cada pregunta y comentario nos da para un nuevo programa. No, totalmente. Y la verdad es que está riquísimo. Ya nos pasamos de la hora. Solo creo que esto es fundamental también. ¿En dónde podemos reportar casos de abuso o castigo que claramente dañan la dignidad de los niños? ¿Es Pues posible? sí, en cada estado de la República hay una procuraduría, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Eh, Hay una Procuraduría Federal. Creo que cada quien deberíamos de tener ahí a la mano el teléfono de la Procuraduría de nuestro estado. En cada municipio, casi en cada municipio suele haber una subprocuraduría. Se puede también reportar a las fiscalías, también a seguridad pública. El teléfono 911 y Locatel también, ellos no atienden, digamos, los casos de manera directa, pero Pero sí canaliza. asesoran, vinculan y nos dan la información. Entonces el 911 y el Locatel también pueden servir como líneas de orientación en este tema. Perfecto. Muchísimas gracias, Gaudencio. Ya dice Milarray Rosal. Dice
quizás que una manera de acabar es quizás regalar un libro como Cero Golpes para ayudar a padres y madres y plantar semillas en la conciencia. Y esto me da ya a lugar a despedirnos. Muchas preguntas, muchísimos comentarios. Muchísimas gracias por todos. Este, Gaudencio, ¿dónde te puede encontrar la gente y la gente que quiera adquirir tu libro de Cero Golpes? ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, contarles que quedan muy pocos ejemplares. Se está agotando la edición y el contrato con la editorial también ya se acabó. No sé qué va a ser de Cero Golpes, pero al día de hoy todavía pueden conseguirlos si mandan un mail a maggie.mora@gmail.com maggie.mora@gmail.com y lo enviamos al interior de la República, no podemos enviarlo fuera de la República. Y pues nos encuentran en las redes sociales de Fundación América por la Infancia, y la mía es Gaudencio Rodríguez J, Parentalidad y Buenos Tratos, también en Facebook, y con eso creo que podemos estar vinculados. Perfecto, no, pues muchísimas gracias, Gaudencio, agradecerte, este, por compartir todo tu conocimiento, experiencia y alternativas y las dos Cs y las dos Rs, está perfecto, se queda ahí como algo, una joyita para todos quienes nos están escuchando. Y bueno, esto cierra un mes de celebración del aniversario de Chamaco Positivo. Quiero agradecer a todos que nos han acompañado, agradecer a la doctora Lucía Palma, a Sandra Arellano, a Lili y a Carlos de Orcs, que también platicamos sobre juegos, que nos acompañaron a hacer distintos Facebook Live. Y agradecerte a ti, Gaudencio, por acompañarnos en esta celebración. Y finalmente... Oye, felicidades por tu año, por tu aniversario. Gracias a la gente que nos escuchó y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, invitar a todas, a todos que nos escuchan, que sigan a Chamaco Positivo. Ahí estamos en facebook.com/Chamaco Positiv o en Instagram como Chamaco Positivo. Y también invitarlas, también una alternativa, una de estas alternativas que mencionaba Gaudencio, una de estas opciones es cursos de disciplina positiva. Voy a dar un curso el próximo 13 de noviembre, iniciamos. Van a ser 6 sesiones, iniciamos el 13 de noviembre, sábado, de 10 a 12 y acabamos el 18 de diciembre. Y el costo son 1,800 pesos por persona. También tenemos paquete ahí por pareja. Pareja implica todo lo que quieran, primos, primas, amigos, vecinas, tíos, abuelos, no importa, son por pareja. Y pues los invito a que se inscriban. Y agradecerles, muchísimas gracias a todas y a todos por su atención y sus comentarios y contribuciones. Que tengan buena noche.